Mi nombre es Luis Ernesto Vázquez Alape, docente e investigador de la Universidad de La Salle. En estos espacios de trabajo pedagógico y académico con las universidades, llevo desde 1987 en la parte de la investigación y de la docencia. Llevo más de 40 años. Comencé todo el trabajo de carácter educativo perteneciendo a los grupos juveniles que proponían el colegio donde yo estudiaba, en bachillerato. En estos grupos juveniles se hacían unas reflexiones en torno a las problemáticas del país, pero también reflexiones sobre nuestra propia vida, nuestra propia historia y el compromiso que nosotros teníamos con esta, ¿no? Y por supuesto el compromiso que teníamos con la sociedad y con la cultura. Parte de la formación consistía en hacer trabajos comunitarios en barrios marginalizados, en donde conocí situaciones pues bastante dramáticas de inclusive jóvenes de mi misma edad para esta época. Esto me empezó a tocar y a sensibilizar y de alguna manera pues empecé junto con otros compañeros a comprometerme con un trabajo que posibilitara la transformación de estas situaciones. Desde allí entonces empecé a trabajar con niños y con jóvenes, a la par que íbamos recibiendo en los grupos juveniles todo un proceso de formación para poder atender, tanto pedagógica como espiritualmente, toda esta situación para poder generar también procesos de concientización y poder generar también procesos de reflexión crítica en las poblaciones con las que trabajábamos. Para mí fue muy interesante para esta época, después de que culminé mi bachillerato, continué continué en mi proceso de formación en la comunidad religiosa que regentaba el colegio donde yo estudié. Continué mi proceso de formación para el sacerdocio y allí seguí recibiendo, digamos, como unos elementos de reflexión crítica bien interesante. En este momento de la historia, yo ingresé al seminario hacia la década del 80, finales del 70, y estaba en auge todavía lo que se conoce con el nombre de la teología de la liberación, y en la comunidad religiosa se había adoptado lo que se conoce con el nombre de la teología de la liberación, y en la comunidad religiosa se había adoptado, por lo menos una parte de la comunidad adoptó, digamos, como este compromiso desde la teología de la liberación, que implicaba una visión crítica. Se afirmaba fundamentalmente, o se afirma desde la interpretación del Evangelio, que Jesús estuvo del lado de los pobres y que por lo tanto el compromiso de los sacerdotes, los obispos y de la Iglesia Católica en general, pues evidentemente tenía que ver con ese estar del lado de los pobres. No para generar procesos de asistencialismo, sino para generar procesos educativos y pedagógicos que posibilitaran como la liberación de esta situación marginalizada. En este momento entré a participar desde la comunidad en lo que se llamaron los comités pro defensa de la zona oriental. Ya había tenido un trabajo desde el bachillerato con estos comités que tienen que ver con los cerros orientales aquí de Bogotá. Yo particularmente trabajé en los que quedan aquí detrás de la circunvalar, en Chapinero, ¿no? Desde la 72 hasta el barrio La Perseverancia, pero este fue un movimiento de defensa de los cerros que se extendió desde la 70, perdón, que se extendió desde el Codito, lo que hoy por hoy se llama el Codito, hasta el barrio Los Laches, hasta Usme inclusive. Se generó todo un movimiento para defender los barrios, de tal manera que las personas que vivían allí no fueran expulsadas, muchos de ellos campesinos y campesinas que ya habían sido desplazados de la década del 50 y que habían venido a vivir allí, a habitar en estos cerros. Muchos de los habitantes trabajaron en lo que se llamaban los chircales, que eran fábricas donde se hacía ladrillo para las edificaciones, regentada por extranjeros, ¿no? Eran empresas de extranjeros que para esta época ya se habían ido, habían vuelto a sus
naciones, muchos de ellos alemanes, y habían vuelto porque ya habían envejecido y los hijos, ¿no? La familia no había querido seguir como con la empresa y cedieron algunos de los terrenos que eran de la empresa, se los cedieron a los trabajadores en pago. Muchos de ellos, de estos trabajadores que se quedaron con los lotes, pues obviamente hicieron la división de estos lotes creando algunos barrios, pero no tuvieron la precaución de hacer como todos los papeleos oficiales para desenglobar los lotes de tal suerte que estaban con una sola escritura, y esta era una de las excusas con las y grandes pues, familias, digamos, como reconocidas de alta alcurnia de aquella época, que pertenecían también a la clase política y veían en los ceros pues un gran negocio para poder construir grandes sectores residenciales, ¿no? Grandes condominios, pues con esa gran vista hacia la ciudad, evidentemente grandes condominios que les iba a representar bastante ganancia, ¿no? Dadas los precios con los que iban a vender. Entonces, sobre pretexto de que los barrios eran ilegales, querían expulsar a las personas y dejarlas sin vivienda. Se genera entonces todo este movimiento de los comités pro defensa, que en principio empieza a ser generado por la misma gente, y allí varias comunidades religiosas entramos a apoyar, ¿no? Considerando pues que obviamente, como les decía, desde la teología de la liberación se consideraba que Jesús estaba del lado de los pobres y que por lo tanto todo aquello que atentara contra su dignificación tenía que ser abolido a través de procesos de pedagogía, de educación y de procesos investigativos que cambiaran esta situación. Hacia el 87 culmino mis primeros estudios. Yo estudié básicamente filología y letras, con un énfasis en crítica literaria, algo un poco extraño. En la Universidad Javeriana estudié pedagogía, hice mis estudios en educación, teología, filosofía, estudié teatro, ya estudié teatro por mi cuenta, considerando que el teatro pues era una herramienta educativa y pedagógica fuerte para poder empoderar a las comunidades. Entonces hago los estudios en la Escuela Distrital de Teatro, y obviamente voy trabajando con las comunidades desde el teatro, procesos de reflexión, acción para la concientización y la transformación. Paralelamente pues trabajo también en un colegio de la comunidad como profesor de teatro. Trabajé como director de teatro durante 8 años y trabajé con las comunidades, ¿no? Como les decía. Una vez que culminó como el trabajo de los comités pro defensa, porque se logró obtener toda la legalización de los barrios, salí hacia otro barrio a trabajar con pandillas. Allí trabajé con una pandilla de 50 muchachos, niñas, y logramos hacer 3 montajes de teatro con los que tuvimos la oportunidad de viajar en 3 ciudades, fue digamos en equipo, pero también fue digamos como la cofundación o la refundación de la facultad, más bien, porque la facultad pues obviamente había existido desde siempre, pero no sé por qué razón en la universidad la habían cerrado y duró cerrada durante 8 años. En esos 8 años yo pertenecía al departamento de pedagogía también, y allí trabajé digamos como bajo la tutela del maestro Carlos Darío Orozco, perdón. Trabajamos montando la nueva facultad. Fui cofundador de la nueva facultad y continué allí trabajando como director de investigación. Estuve encargado del montaje junto con Carlos Darío, Carlitos Gaitán también, y Nelson, un psicólogo. Estuvimos a cargo del montaje y de la fundación del Instituto de Desarrollo Humano. Continué allí en la maestría, trabajando en el pregrado y paralelamente trabajando como asesor y consultor en diferentes proyectos del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación. Fui cofundador posteriormente de la Facultad de Educación de la Universidad de El Bosque. Trabajé también en otras universidades como la Santo Tomás, como la Universidad Militar. Y ha sido muy grato y muy interesante toda la experiencia de trabajo como docente, como investigador, como maestro,
que me han posibilitado pues adquirir muchos conocimientos y me han posibilitado pues enriquecerme como persona fundamentalmente. Para mí es fundamental esa interacción y esa interlocución que tengo permanentemente con los estudiantes, ¿no? Pienso que me alimentan bastante desde todo punto de vista. Ingresé en la Universidad de La Salle, las primeras cátedras las tuve en La Salle hacia 1994, cuando tuve la oportunidad de trabajar con un seminario sobre pensamiento lógico en el programa de trabajo social. Y posteriormente pues ya me vinculé hacia el 2000, me vinculé con la Facultad de Filosofía, donde comencé a trabajar con la licenciatura en Filosofía como coordinador de prácticas, y de allí pasé a la Facultad de Educación. Desde entonces pues pertenezco a la facultad, en donde pues como todos los colegas hemos pasado por diferentes cargos, ¿no? Como director del Centro de Investigaciones Pedagógicas, como coordinador de investigación, como coordinador de prácticas, por supuesto como docente, y alternativamente pues trabajando también en extensión, haciendo como consultorías y asesorías con el ministerio. Muchísimas gracias por la atención, muy amables. Durante 8 años y trabajé con las comunidades, ¿no? Como les decía. Una vez que culminó como el trabajo de los comités pro defensa, porque se logró obtener toda la legalización de los barrios, salí hacia otro barrio a trabajar con pandillas. Allí trabajé con una pandilla de 50 muchachos, niñas, y logramos hacer 3 montajes de teatro con los que tuvimos la oportunidad de viajar en 3 ciudades del país. Con ellos realicé un trabajo durante 4 años. Posteriormente seguí trabajando ya como docente de colegio y docente de la Universidad Javeriana. Y luego de estar trabajando en colegios unos 3 años, 4 años, decidí dedicarme solamente a la academia en educación superior. Comencé a trabajar en la Javeriana, medio año como docente, al medio año pasé a ser director de español y literatura en el programa de universidad abierta y a distancia. Allí estuve 6 años. Trabajé también en la cofundación de la Facultad de Educación de la Javeriana. Digo la cofundación porque fue, digamos, en equipo, pero también fue, digamos, como la cofundación o la refundación de la facultad, más bien, porque la facultad pues obviamente había existido desde siempre, pero no sé por qué razón en la universidad la habían cerrado y duró cerrada durante 8 años. En esos 8 años yo pertenecía al departamento de pedagogía también, y allí trabajé digamos como bajo la tutela del maestro Carlos Darío Orozco, trabajamos montando la nueva facultad. Fui cofundador de la nueva facultad y continué allí trabajando como director de investigación. Estuve encargado del montaje junto con Carlos Darío, Carlitos Gaitán también, y Nelson, un psicólogo. Estuvimos a cargo del montaje y de la fundación del Instituto de Desarrollo Humano. Continué allí en la maestría, trabajando en el pregrado y paralelamente trabajando como asesor y consultor en diferentes proyectos del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educación. Fui cofundador posteriormente de la Facultad de Educación de la Universidad de El Bosque. Trabajé también en otras universidades como la Santo Tomás, como la Universidad Militar. Y ha sido muy grato y muy interesante toda la experiencia